Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de EO, la comunidad global de emprendedores, en su capítulo de Madrid. En cada uno de estos episodios vamos a estar conociendo la historia de vida de algún emprendedor o emprendedora en particular. Mi nombre es Alan Deitch y sin más, vamos con el primer invitado. Bueno, bienvenido José Manuel Arnaiz. Un gusto tenerte acá. Hombre, el gusto es mío. El primer episodio del podcast de EO Madrid, así que bueno, tenés todo el honor de estrenar el piloto. Sí, es un privilegio esto de ser el primero. Sí. También es, digamos, mucha responsabilidad. Y bueno, para Pero mí bueno. ni hablar, sí. ¿Estás hace mucho en EO Madrid? Pues la verdad es que no sé cuántos años llevo, pero creo que es 5 o 6 por ahí, sí. Llevo unos cuantos años. Está bien, sí, bueno, un montón. Bueno, en un rato vamos a volver a EO para que nos cuentes un poco tu experiencia. Por supuesto. La idea de hoy es tener una conversación relajada, que me cuentes de tu vida e intercambiar un poco. Y bueno, que todos los miembros te puedan llegar a conocer mejor y el público en general. Así que, nada, tenemos un montón de tiempo para hablar. Si querés empezamos por el principio. Empecemos por donde tú quieras. ¿Dónde naciste? Eso es mucho principio. Eso está muy lejos. Si querés vamos de antes, tus abuelos y también está son de bien. Mira, Madrid. yo nací aquí en Madrid. En una época un poco peculiar de España, ¿no? Donde, digamos que en el año 60 todavía teníamos aquí una dictadura y entonces he vivido mis primeros años digamos, de entender lo que estaba pasando en la sociedad. Fueron años de un cambio brutal, digamos, de esa situación en la que parecía que no se podía decir nada y que todo estaba pues muy supervisado, pues entramos en una fase, digamos, de euforia social, ¿no? Y yo viví aquello pues en mi adolescencia y mi primera juventud. Y la verdad es que fue muy interesante. O sea, yo estudié en un colegio así pues, digamos, muy prestigioso, ¿no? De gente un colegio religioso del que salían ministros, ¿no? De mi clase no salió ninguno. ¿Aquí en Madrid? Aquí en Madrid, sí. ¿Cuál es? El Colegio El Pilar. Mirá. Sí, está aquí en el barrio de Salamanca. Pero bueno, el último curso del colegio, que se llamaba entonces COU, lo hice en una academia fuera del colegio, porque tenía interés en entender, oye, joder, aquí yo era como muy monolítico, ¿no? Éramos todos iguales. Y además solo chicos, entonces no había mezcla de sexos en la clase. No me lo puedo ni imaginar. No, ya me imagino. Sí. Y la verdad es que fue muy interesante porque ahí sí que había mezcla, pero no solo de sexo, sino de todo. O sea, había gente pues que tenía ideas hiper izquierdistas, había gente que tenía justo el otro extremo, y bajábamos a la calle y ahí había, digamos, más que discusiones muchas veces, ¿no? ¿Y participabas? ¿Qué había? ¿Como asambleas? Bueno, había de todo, pero mucha de la gente eran activistas políticos que estaban empujando, digamos, desde esa primera juventud, que teníamos 17 años o por ahí. Estaban empujando un cambio, ¿no? en España, un cambio de régimen político. Claro. Y que finalmente ocurrió. Pero vamos, yo recuerdo perfectamente en la calle Génova, que es una de las principales de Madrid, ¿no? Una calle que parte de la Plaza de Colón. O sea, allí había, digamos, cargas de la Policía Nacional que iban vestidos de gris y se les llamaba grises y iban con las porras detrás de la gente. Pero, no sé, yo cuando tenía 17, 18 estuve bastante metido en política en Argentina y recuerdo participar de un montón de manifestaciones y muchas anécdotas alrededor de eso. No sé cómo era acá. Era ordenado, te metías mucho. No sé, No, mi yo creo papá que en esa había... época se iba a jugar al tenis, por ejemplo, no le interesaba. Bueno, sí, claro, lógicamente esto no era el interés de todo el mundo, pero sí que yo creo que más de la gente joven, que normalmente entiendo que digamos, somos más stakeholders del futuro, ¿no? O sea, la gente mayor, pues digamos que está más acomodada, ¿no? Entonces, la gente joven, sí, yo creo que en aquella época había mucho debate. O sea, era un debate sano. Muchas veces incluso aquellas manifestaciones eran casi divertidas, ¿no? Sí. Es verdad, era así. Pero yo creo que
Bueno, o sea, fue un cúmulo de circunstancias que produjeron ese cambio político en España y, hombre, yo creo que a partir de entonces la situación social, pero también económica, y pues ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, de eso hace ya mucho tiempo, Bueno, la y verdad. desde ese momento o desde chico vos decías, quiero ser emprendedor o qué querías en ese momento. No, yo creo que tampoco estaba pensando en qué quería hacer de mi vida. No sé, supongo que hay gente que a los 15 o 16 años ya empieza a tener claro. A mí me gustaba la electrónica, era una materia que entonces era bastante poco conocida. O sea, las televisiones tenían válvulas prácticamente, o sea, que eran unas bombillas que se iluminaban por Sí, detrás, ¿no? Me interesaba mucho aquello y bueno, pues digamos que sí que empezaba a leer libros que eran un poco más orientados hacia esa materia. Pero no, yo creo que esa vocación de empresario me vino más a mediados de la universidad. O claro, sea, en tercero de la universidad que yo estaba haciendo, que era ingeniería de telecomunicación, pues me interesaban mucho los ordenadores. En aquel momento, pues los ordenadores eran centrales, enormes, o ordenadores muy poco potentes que se usaban para cosas muy concretas, ¿no? Y a mí aquello me interesaba mucho y sin embargo en la escuela, ¿no? En la universidad, se tocaba poco aquello. claro. Y entonces salí de la universidad a buscar eso, a buscar pues tocar, digamos, algo práctico, ¿no? De todo aquello que estábamos estudiando. Y mientras estudiaba, pues efectivamente empecé a hacer cosas profesionalmente durante unos meses y enseguida vi que, oye, que mira, que esto para hacerlo para un tercero ya lo hago para mí. Claro. Y monté mi primera empresa, pues eso, en tercero de carrera. Es que en términos generacionales estás muy parecido a los fundadores de lo que fue el Silicon Valley en términos de Steve Jobs, si no me equivoco, Sí, supongo los que soy fundadores de de esa quinta. Google, Sí, sí, creo que son todos de los sí. 60, Sí, sí, yo creo que sí, más del o menos. 63, si no me equivoco. Mm. eh, Porque, a ver, uno hoy en día habla de telecomunicaciones y uno lo da por hecho. No sé, yo cuando nací ya había teléfono, internet estaba incipiente, pero estaba dando vueltas. Vos tenías todo por Sí, hacer. claro, yo esta evolución la he visto casi completa, ¿no? O sea, efectivamente los ordenadores que había cuando yo empecé profesionalmente a dedicarme a esto, pues eran muy primitivos, muy primitivos. ¿Y a qué edad tocaste el primer ordenador o lo tuviste en tu casa? No, a ver, el primer ordenador con el que hice algo fue en la universidad, que era un iVac, que era vamos, no cabía en una habitación, era gigantesco. Y lo que hacías, el programa consistía en hacer unas tarjetas, pues no sé, como Perforadas. una tercera parte de un folio con un montón de agujeritos, ¿no? Efectivamente. Y entonces tenías una colección de esas, a lo mejor 100 o 150 tarjetas, cada una de ellas con una instrucción para el ordenador. Así es como funcionaba entonces la informática. Para que te hagas Bueno, una idea. tuviste la Que suerte de tener uno de esos ordenadores, que me imagino que tampoco había tenía muchos en acceso a España. esto. Claro, era un ordenador que pertenecía a la universidad, donde yo creo que fundamentalmente se llamaban pues, los temas administrativos de matrículas, nóminas, etcétera. Y a los alumnos de telecomunicación nos dejaban tocar aquello un poquito, ¿no? Claro, Y sí, ahí empezó, yo creo, ahí, vamos, me empezó a apasionar aquello. Y de hecho ahorré para comprarme una cinta magnética donde se grababan las instrucciones que previamente había puesto con las tarjetas perforadas, de manera que no tenía que leerlas, la máquina no tenía que leer las tarjetas cada vez, ¿no? O sea, claro, estoy hablando de un momento en el que, pues bueno, en casa desde luego no había ordenadores, ¿no? O sea, yo recuerdo algunas veces todavía no sé, con mucha nostalgia, la primera vez que vi una calculadora para hacer multiplicaciones y sumas. sí. O sea que era pues un chisme bastante grande con LEDs, ¿no? O sea, con numeritos hechos de color azul o rojo, ¿no? Y sí, yo he tenido la suerte de vivir todo lo que hoy llamamos transformación digital, que la gente ubica el comienzo, pues posiblemente con Internet. Realmente yo creo que empezó mucho antes. Esta revolución para mí empezó en el año 80
con el ordenador personal de IBM. Claro, por eso digo, la generación del 60, lo que en general le pasaba, hay bastantes artículos, no sé si viste alguna vez, que lo que dicen de esa generación es, si querés ser un emprendedor del mundo de la computación o del mundo digital, ¿cuál es el mejor momento para nacer? ¿Qué edad? Y lo que dicen es, bueno, tenés que tener entre 20 y 25 cuando las computadoras ya empiezan a estar disponibles y cuando se empieza a hablar del tema, porque si tenés más, ya seguiste una carrera y tenés deudas corporativas y quizás ya estás teniendo hijos y no te vas a Ujú. arriesgar para una startup. Y si llegaste a los 20 y 25 y todavía no se desarrolló lo suficiente el ambiente de las telecomunicaciones o de la computación en general, sos demasiado chico y te perdés la ola inicial. Siempre hay otras, pero se habla un poco de por qué esa generación. Pues es un buen punto, nunca lo había pensado, la verdad. Pero sí, seguramente fue, o sea, mi riesgo en aquel momento era bajo porque vivía con mis padres y, digamos, no tenía cargas familiares y a cambio había una oportunidad muy grande. ¿Eh? Y sí, yo creo que efectivamente hubo una ventana ahí, pero yo creo que hay ventanas todos los días, ¿eh? O sea, no, Sí, yo creo que sí. obviamente, uno Hombre, ahora veo cuando. unas ventanas, vamos, veo auténticos ventanales ahora mismo. Bueno, ahora en un rato vamos a hablar de lo que ves, porque me parece súper interesante, porque la cantidad de ventanas que abriste, no sé, debe hacer frío en tu casa con la cantidad de ventanas. Bueno, Pero es, eh, en retrospectiva, es mucho más fácil ver la ventana si todo parece obvio, digamos. Pero en su momento, yo me imagino que también participaste de una discusión de la época de cuán útiles iban a ser las computadoras en el mundo. No todo el mundo estaba convencido de que iban a tomar el tamaño de. yo francamente esto no tuve ninguna duda nunca. O sea, cuando empecé ya, vamos, era muy evidente. Y, o sea, yo empecé haciendo programas para empresas. Y esos programas los usaban todos los días, Claro, con lo cual, no, yo ahí no tuve ninguna duda, ¿no? No, quizá, o sea, donde tenía más lagunas era en los aspectos más empresariales. Entonces, ahí lo que hice fue convencer a un amigo de mi padre, que era mayor, digamos, ¿no? O sea, posiblemente era más joven de lo que soy yo ahora, pero y que estaba cerrando una fábrica que él había montado hace años de fabricación de televisiones. Y entonces todavía se podían fabricar aparatos electrónicos en España, ¿no? Y entonces el tipo lo estaba cerrando y le convencí para que nos ayudase. Y entre un compañero mío de la escuela y yo, pues y con este señor montamos la empresa esta, ¿no? ¿y ese fue tu primer trabajo o alguna vez trabajaste en relación de dependencia? Claro, justo antes había estado, no llegó al año, haciendo trabajos para una empresa que vendía software a empresas muy gordas. Y de ahí el asunto, porque vi que, o sea, que esta empresa que me contrataba eh, me imponía muchas limitaciones, ¿no? Y estoy hablando de 8 meses quizá, pero la verdad es que me apetecía hacer las cosas bajo mi criterio. Claro. Y esto fue la principal razón. No fue una razón en la que yo viese una oportunidad de negocio. No fue eso. Mira, nunca lo había pensado, pero no fue eso. Fue más decir, quiero hacer cosas, pero quiero hacerlas como yo quiero hacerlas. No que me impongan una manera de hacerlas. ¿Y en tu casa eso fue bien visto o fue un drama alrededor de S- vas a dejar un trabajo seguro para meterte en algo No era inseguro? un trabajo seguro. Yo seguía estudiando. O sea, me Claro, quedaban, me quedaban 3 años de era más estudios. como un hobby. Era más como un hobby al principio. Mis padres eran personas muy liberales y yo creo que tenían una visión de la educación de los hijos muy abierta, ¿no? Digamos, de dar cancha a las inquietudes de cada uno de nosotros. Y realmente mi padre me ayudó económicamente a montar aquella primera empresa, especialmente en la segunda fase. En la primera fase hacíamos software y por tanto pues éramos mi socio y yo, digamos que ahí pues haciendo programas. ¿Y de dónde sacaban los primeros clientes? Los primeros clientes, pues mira, yo hice un programa de nóminas y mi socio hizo uno de contabilidad.
Y yo me agarré estos programas y me fui a ver a un tío de Rank Xerox. O sea, lo hicieron sin saber si alguien lo iba a querer. Sí, sí, sin tener ni idea de si alguien lo iba a querer. A ver, claro, es que era otra época, o sea, prácticamente no había software genérico y esto era unas nóminas que podían servir desde una empresa, para una empresa muy pequeñita hasta, yo recuerdo que lo utilizaba SEAT, que era una empresa gigantesca en aquella época, para llevar las nóminas de los directivos. Claro. O sea que claro que servía, por supuesto, es que no había software, ¿no? Y había muy poco. Pero nunca hicimos un plan de negocio, nunca hicimos, o sea, nada de todo eso, te lo aseguro. O sea, nos pusimos a programar, era nuestro tiempo, básicamente, no Sí. había más costes. Y entonces pues nada, agarré esto, me fui a ver al director de marketing de Ranxeros, que entonces Ranxeros era un pedazo de empresa enorme. El tipo, yo creo que, bueno, me respetó, pero le hizo mucha gracia que un tío de 22 años o 21 años de repente apareciese ahí con unos programas y nada, y dijo, venga, pues mándame unos cuantos y tal. Y así empezó. O sea, empezás ahí, ese es tu primer cliente. Sí. Ellos actuaban como distribuidores. Ellos fabricaban un ordenador que no tenía software y nosotros teníamos estos dos programas. Entonces ellos nos compraron una serie de licencias que a su vez vendían a sus clientes. Ah, bueno, espectacular. Empezaste ya. A Sí, ver, con un modelo de distribución. porque además hay que confiar en un chico de 21 años para proveer una licencia a los clientes. Bueno, no sé si existía el término de garantía en esa época del software o cómo funcionaba. O sea, porque además ellos lo entregan. ¿Cómo sabes si está funcionando bien, si está funcionando mal, si tiene errores? No, hombre, ellos hicieron sus pruebas antes de, de firmar. Lo pusieron ahí, estuvieron jugando con ello y probando que funcionaba. Y en todo caso, ahí estábamos nosotros dos para arreglar si algo no funcionaba, ¿no? Claro, pero hoy en día uno saca un software y está al instante, en tiempo real, viendo qué hacen los usuarios, mejorando cosas todo el tiempo. Entonces no. Acá lo Entonces, entregás mira, el software se vendía en unos disquetes, que yo no sé si tú siquiera has visto los de algún 5 disquete. y un medio. No, de 8 pulgadas. No, no. O sea, para que se me entienda, era una cosa más grande que en mi cabeza. Ah, tremendo. Sí. Y bueno, era un disparate. Entonces ahí, claro, cuando querías cambiar la versión de software tenías que mandarle un disquete al cliente por correo. Como ahora, digamos. Sí, ha cambiado un poco. Sí, sí, me imagino que le llega a la casa y chao. No, no me imagino. Aparte, digo, hoy uno lanza un sitio, lanza una app y por más que esté testeada 1000 veces, va a tener errores. Y uno en tiempo real tiene un equipo arreglándolo. Mm. En tu caso era enviar y No, esperar hombre, y quizás claro, un lo que día... había o sea, entonces, por el mecanismo de distribución, lo que teníamos era la necesidad de hacer pruebas previas muy, muy densas y muy profundas, ¿no? Claro. Y meterle todo tipo de disparates y yo creo que incluso llegó a haber una profesión que era probadores de software. O sea que, por ejemplo, agarrabas el teclado y le empezabas a porrearlo así, a ver qué hacía, ¿no? O le metías, decía, yo qué sé, pues factura, ¿no? Y en lugar de ponerle 100 pesetas, le ponías menos 100, Sí. a ver qué pasaba, ¿no? O sea, digamos que yo creo que sí, que había una profesión en aquella época incluso que era decir, voy a hacerle todo lo que se me ocurra para destrozar este software, ¿no? Porque era muy importante mandarle la versión, Sí. pues una versión que funcionase bien. Bueno, hoy se usa mucho eso, pero para gaming, sobre todo. Que hay gente que está todo el día, que sale, no sé, yo tengo una amiga que se dedica a eso. ¿Así? Sale, no sé, el nuevo juego, o sea, el nuevo GTA o lo que sea, y su función es con el personaje tratar de caminar todo el mapa y saltar por todas Claro. las cajas y pegarle a todos los personajes Pues es eso mismo. a ver si A ver algo se por rompe. dónde se rompe. Pues era eso mismo, exactamente. Suena muy divertido porque te dedicas a testear cosas, pero todo el día con un personaje yendo por un mapa que quizás son 10 hectáreas, 20 hectáreas. Yo qué Bueno, sé. me suena que eso es más divertido que los apuntes contables, pero Seguro. creo que sí. Tratar de poner muchos 9 seguidos hasta Exacto, un número muy grande, un número muy pequeño, números negativos, dividir por a 0. ponerle una coma, a ponerle una letra, o sea, todo tipo de pruebas de ese estilo. Y entonces arrancás con esto, Sí. tenés tus primeros clientes que confían y te compran la licencia.
Y entonces tu primera empresa fue servicios, en definitiva. Sí, era... A ver, era un producto de software, realmente. Era un producto empaquetado. Es decir, era un producto cerrado. Y luego empezamos a Ok, hacer porque vendías por también, licencia. claro, y luego empezamos también a hacer software a medida. Aquello fue creciendo y fuimos contratando más gente. Y, y bueno, pues en un momento dado empezamos a vender también hardware. Y claro, el hardware tiene un modelo de negocio completamente distinto al del software. Yo entonces no sabía lo que era un modelo de negocio. Sí. Yo facturaba, intentaba cobrar y con lo que cobraba pagaba las nóminas. Ese era el modelo. Pero ahora pensándolo, el modelo de negocio de hardware es un modelo de intensivo en capital. Nosotros comprábamos las máquinas principalmente a IBM y pagábamos previamente al envío. O sea, antes teníamos que pagar antes de que nos enviasen los equipos y cobrábamos a lo mejor a 120 días, porque los clientes en aquella época en España pues tardaban mucho en pagar. Claro. De hecho, todavía se tarda, pero entonces era más. Y entonces lo que teníamos era una gran cantidad de capital, digamos, enganchada en ese circulante que era pagar previamente y los clientes nos pagaban muy tarde. ¿Y ustedes eran revendedores o hacían alguna modificación sobre el No, hardware? no hacíamos alguna modificación, a lo mejor le metíamos más memoria y cosas así que traíamos de otros sitios, pero realmente era distribución, y luego nosotros lo que sí que hacíamos era poner nuestro software y también darse el servicio de instalar software de terceros en esos ordenadores, ¿no? Pero para que te das una idea, los tipos de interés entonces estaban al 17, 18, 20%. Bueno, O sea, parecido ahora a los que van a ser el año sí. que viene acá, Bueno, si sigue esperemos que no, esto. pero, o sea, la verdad es que, o sea, nosotros entonces trabajábamos para el banco más que para nosotros. O sea, el banco era el que se llevaba la pasta, porque le pagábamos el 17, el 18% y, A 120 días te come la rentabilidad. claro, era casi todo. Casi Sí. todo se lo llevaba el banco. Sí, sí. También porque no, no hacían en ese momento alguna proyección económica. Era más como, si tengo la plata la pago, si no... Sí, hombre, hacíamos nuestros presupuestos, ¿eh? Ya entonces a lo mejor éramos 40 o 50 personas. Te estoy Ah, ya hablando de un estás hablando de momento en otra el que ya cosa. había crecido. Sí, o sea, esto fueron casi 10 años para mí. Y a mitad del camino, un poquito más allá, ya era una empresa bastante relevante. Facturábamos, pues a lo mejor 600 millones de pesetas. Llegamos a facturar 1.000 millones de pesetas. Eso en euros es... Eso en euros serían, yo creo que son como 6 millones, pero si lo pones a precio de hoy, a lo Sí, mejor eran mucho 30 o más. 40. Claro. Era muchísima pasta. Y realmente entonces ya teníamos un equipo comercial numeroso, cada uno tenía sus objetivos, teníamos las cuentas, digamos, repartidas, Y pero eras tú y tu socio. bueno, éramos 3 socios, como te digo, digamos, los dos que habíamos estudiado juntos y este que era amigo de mi padre, que realmente era el que sabía al milímetro la tesorería de la Claro. empresa. ¿Y cómo Pero, dividían pero tareas entre ¿sabes los cómo tres? hacía la tesorería? El tío tenía unas fichitas donde iba poniendo, pues como pagábamos a lo mejor cosas a 30, 60 y 90 días, pues ponía una tarjeta para dentro de un mes, otra tarjeta para dentro de 2 meses y otra para dentro de 3. O sea, que es que ni siquiera Manual. nosotros utilizábamos, porque no había tampoco un software específico para llevar la tesorería, ¿no? Pero, o sea, mi aprendizaje principal fue ese, o sea, ver a mi socio mayor, por así decir, gestionando a través de la tesorería. Y su trabajo era mirar las fichitas e ir al banco a seguir negociando mejores condiciones, porque, o sea, y la verdad es que, o sea, yo, digamos que, hombre, mirábamos el balance y la cuenta de resultados, pero interesaba más la pasta que había en el banco o la que no había, mejor dicho. Y, y entonces tenías el socio más grande, que era el director financiero, digamos. Y entre ustedes, ¿cómo se dividían las tareas? Bueno, Los otros dos. nos las dividíamos de manera que yo hacía más la parte técnica de hardware, que era lo más, digamos, lo más voluminoso en términos económicos. Mi socio original
el otro, el Teleco, se dedicaba a la fábrica de software, digamos, a medida y estándar, y luego un hijo del tercero hacía más la parte comercial. Claro. ¿Y quién era el CEO o el director general? Era de todo este eso? señor mayor, Claro. este hombre hacía de director general. Era el más grande, sí. El que Sí, sabía. sí, lo que pasa es que, claro, él sabía sabía de gestión porque había tenido una empresa. De lo que no sabía nada era ni de software ni de hardware, de eso no Claro. tenía ni idea. Em, a ver, yo entiendo que hiciste decenas de emprendimientos. Si le Bueno, dedicaste 10 tampoco años al tantas primero, decenas. no, no sé, no me dan la cuenta. Ya vamos a llegar, No, ¿sabes, pero sabes lo que pasa? O sea, que algunos han sido en paralelo. Y, a ver, no digo que me arrepienta, porque de todo se aprende. Pero cuando mejor me ha ido es cuando me he enfocado, la verdad. claro, Pero es cierto, o sea, en aquella época era solo un emprendimiento. Pero ha habido épocas de mi vida en las que he tenido 3 o 4 proyectos simultáneamente corriendo. no quiero saber ni cómo funciona eso. Mal. Eh, Funciona mal. pero a ver, además de todos estos emprendimientos, hobbies, libros, salidas, o tu vida era esta empresa. A ver, no. A ver, claro, tenía, yo creo que menos vida que alguien que estudiaba filosofía y letras, y que evidentemente, ¿no? Pero sí, mi vida había mucho de estudio, mucho de empresa y luego salir de vez en cuando, no muchas salidas. Pero mis compañeros de la escuela tampoco salían mucho. Claro, O sea, claro, era una carrera, vamos, creo que sigue siendo bastante difícil intensa. de sacar. Entonces, y claro, yo, como le dedicaba casi todo el tiempo a la empresa, yo estudiaba, pues, a lo mejor en agosto Claro, y me examinaba en septiembre. Y alguna vez me ha ocurrido de ir a examinarme y pensar que me había equivocado de aula porque no entendía ninguna de las preguntas que me estaban haciendo, porque habían cambiado el programa y no me había enterado. Por claro. ejemplo, ¿eh? Eso me ha ocurrido. Bueno, porque estabas priorizando lo otro. Sí, es lo que digo. O sea, a mí me decía, mira, el tío ese tan raro que viene con corbata y maletina a los exámenes, ¿no? Eh, y entonces alrededor de eso, tuviste o fue cambiando tu filosofía con respecto a algún tipo de balance entre tus emprendimientos y el resto de tu vida? Sí, yo creo que me ayudó mucho mi matrimonio. O sea, mi mujer influyó mucho en que ordenase las cosas, ¿no? ¿Eso fue durante el primer emprendimiento, este que estamos hablando? Al final del primer emprendimiento es cuando nos casamos. Claro, Y yo vendí mi participación en aquella empresa, la vendí bien, nos dio para dar una buena parte de una casa. y, y a partir de ahí estuve una temporada trabajando por cuenta ajena en una empresa que se llama ATT, que es bueno, entonces era muy multinacional americana, éramos 200.000 empleados o algo por el estilo. AT&T, digamos. AT&T, sí. Y, hombre, eso se supone que me daba más estabilidad financiera, etcétera, ¿no? Pero realmente yo cuando vendí y salí de esa primera empresa, lo que buscaba era una multinacional americana. ¿En serio? Sí, yo quería, claro, porque yo nunca había hecho un plan estratégico, ¿no? Nunca había hecho un presupuesto, digamos. Entonces, yo lo que quería era ver cómo se organizaba una empresa de este estilo. Y este era el paradigma, vamos, Claro. bueno, había otras muy parecidas, pero desde luego era justo lo que buscaba, sí. Claro, pero pasás de un mundo en el que casi no tenías jefe a una multi. ¿Pudiste hacer esa Sí, tuve transición? la suerte o la elección de encontrar dentro de esta multinacional enorme una división que empezaba y realmente era como un emprendimiento interno. Claro, Eran unos productos que habían estado vendiendo en Estados Unidos que habían decidido intentar venderlos por Europa. Y pillé justo el momento de arranque de aquella unidad de negocio. Y yo lo considero otro emprendimiento más, solo que dentro de AT&T. claro, Y el espíritu era muy de lo que hoy llamamos startup, ¿no? O sea, de
de todo nuevo, de inventarnos cada día, En este caso había mucha pelea con los product managers que eran americanos, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, bueno, aquí empezábamos a vender fibra óptica y la fibra óptica estaba recubierta de algo de color, de un plástico de color naranja, porque era más frágil, ¿no? Entonces los americanos inventaron una fibra que la podías doblar y podías hacerle nudos y tal, y la pusieron de color gris para que no hiciera falta diferenciarla digamos, de la fibra, ¿no? O sea, del cobre, que era más flexible. Y recuerdo muy bien las peleas con los product managers porque decían, gray is great. O sea, el Sí. gris es cojonudo, ¿no? Porque, coño, significa que hemos llegado a un punto en el que puedes doblar la fibra. Pero los clientes europeos lo que querían era enseñar que tenían todo naranja, que era fibra Sí. óptica en lugar de cobre, ¿no? O sea, ahí fue un choque, digamos, en el que yo aprendí, pues, digamos, a entender, ¿no? Joder, que hay gente que piensa completamente diferente. Bueno, un poco como no sé si fue en ese mismo momento, pero con la iMac, que la gracia era que era transparente directamente el monitor y se veían los circuitos internos, Claro, eso es muy chocante, ¿no? cuando siempre la política había sido de ocultarlos. Efectivamente. Sí, es justo eso. Y yo entonces llevaba pues el sur de Europa de esta unidad, ¿no? Perdón, quizás está alguien mirando y no sabe qué es la fibra óptica en términos... ¿No? Sí, yo creo que Hoy, sí. hoy se da por hecho, no sé, yo... Ya, bueno, claro, o sea, bueno, sí, claro, hoy casi no se despliega cobre, ¿no? Pero digamos que hasta los años 90, digamos, las comunicaciones eran a través de unos hilos de cobre. Eh, Y hoy en día sigue... Todavía se usa, pero cada vez más es fibra. O sea, yo creo que hoy, por ejemplo, en España casi todas las comunicaciones de voz, las que van por fijo, digamos, no por el móvil, van a través de fibra óptica ya. Ok, bueno, entonces es Pero lo mismo que estamos usamos hablando hoy. de otra época en la que se estaba empezando a producir aquella transición. Pero lo que me interesa de aquel momento es el hecho de entender que, que, que la gente ve la realidad con unos ojos distintos, con una lente diferente, ¿no? Que yo hasta entonces había estado, digamos, muy monolíticamente entendiendo una realidad muy concreta, que era la España de los años 80, ¿no? Y ahí me dio pues para ver Portugal, Italia, Francia, Suiza, y mis compañeros, pues incluso había uno que llevaba Rusia, ¿no? Rusia estaba todavía el Qué telón de locura. acero, era, digamos, una época en la que empezaba a haber una cierta apertura, pero era un país totalmente desconocido, ¿no? Incluso pues, yo qué sé, Chequia, ¿no? O sea, eran zonas de Europa que están muy próximas. Mira, yo me acuerdo que había uno que estaba en Praga y decía, yo estoy en el centro de Europa. Y efectivamente, geográficamente el tipo estaba en el centro de Europa, ¿sabes? Pero claro, para nosotros el centro de Europa era más bien, digamos, Londres. bueno, Londres está un poquito desplazado. Bueno, pero Eh, económicamente, sí, no, sería, políticamente, digamos, pues eso, Alemania o Francia, por ahí, ¿no? Sí. claro. Eh, entonces entiendo que ustedes arrancan con esto y alrededor de todo lo que empiezan a hacer, sí, ahí llegaste parado con experiencia en emprender, con mucho más conocimiento en software y hardware, y de golpe se viene la telefonía y la necesidad de instalar internet en todos lados. Sí, eso ocurrió ya en el 96 para mí. O sea, yo estando en ATT, que fueron del 90 al 96, o sea, en el 95 empecé a entender Internet, pues claro, AT&T era una empresa muy puntera tecnológicamente. Y entonces ahí pues, o sea, yo digo que me volví loco, pero creo que no anda muy lejos, porque o sea, había un potencial enorme y empezamos a inventar, digamos, utilizaciones de Internet que luego les pondrían nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, Marketplace. Y, Estamos y hablando del año... 96. Y ahí O entonces sea, había marketplaces, pero no, nadie compraba. no existía el concepto Marketplace. O sea, nosotros estábamos intuyendo que la agregación de productos de distintos fabricantes en un sitio donde el usuario pudiese elegir
era una ventaja competitiva grande, ¿no? Y eso luego se llamó marketplace. Sí, Pero en aquel momento lo que intuíamos era esta oportunidad, ¿no? Y otras más. Y, o sea, temas de desintermediación, etcétera. Y por supuesto yo traía la automatización, la traía puesta de los 80s, ¿no? Y, y entonces yo ahí realmente es que me volví loco. O sea, creo que ahí monté como 5 iniciativas distintas alrededor de todo esto, ¿no? Montamos la primera adentro sucursal todas de AT&T. virtual. No, ya fuera de ATT. O sea, ATT se escindió en 3 o 4 compañías en el 2006 y yo salí. Claro. Y la pasta que tenía ahorrada, pues me la gasté. La invertí ¿Pero te saliste en el 96 o en el en el 2006? 96. Perdón, en el 96. Ah, está bien, está bien. Dije mal. Dije, uy, La pasaron cifra. 10 años de golpe. No. No, era en el 96. Sí. O sea, Internet empezaba entonces. Y en tu paso por AT&T, ¿tu lógica era voy a meterme en una multinacional un rato para aprender más y volver a emprender? ¿O quizás te quedabas toda la vida si estabas contento? No, yo creo que tampoco me hacía un plan de carrera, la Sí, verdad, te lo digo. O sea, era más ingenuo que eso. O sea, era más decir, oye, pues en esto me lo estoy pasando bien y ahí seguimos, ¿no? claro. Pero es verdad que hombre, es para mí fue una oportunidad muy grande de ver cosas completamente diferentes. O sea, yo estaba aprendiendo todo el tiempo. Claro, porque digo, si uno mira para atrás dice, claro, esa persona pasó de aprender mucho de tecnología, de armar una startup de tamaño mediano Mm. y relevante, de ahí pasó a aprender telecomunicaciones y cuando sigamos con tu historia uno va uniendo los puntos y dice, claro, iba hacia ese lado, pero quizás en el momento simplemente estabas persiguiendo tu curiosidad o vos ya estabas No, planeando. yo creo que una de las cosas que no he hecho nada bien es planificar mi carrera. O sea, sí, porque, o sea, a ver, lo puedo ver también como una fortuna de que siempre he podido hacer lo que me apetecía. Sí, Es la otra forma de verlo, ¿no? Pero yo veo compañeros míos que llevan pues también 40 años o 30 y pico y que todo lo han ido planificando muy bien y bueno, oye, se han jubilado del BBV y de un puesto estupendo y tal. Pero, o sea, no, yo he ido haciendo lo que me iba. Es que apetecer no es el término, o sea, es más lo que me iba entrando la vocación de hacer, o sea, porque quiero decir, apetecer es a lo mejor tomarte una cerveza, ¿no? Y con unos amigos, eso es sí. apetecer. Esto no es apetecer, no es ningún camino de rosas. Es más, yo creo, una vocación, o sea, ver una oportunidad y dejarte los huevos, perdona, para sacarlo adelante, ¿no? Bueno, pero ¿disfrutás ese camino o decís, no, la primera parte de emprender fue un estrés total? Lo Yo sufría y ahora creo con el que diario del lunes lo veo con. no lo sé, yo creo que el camino del emprendimiento siempre tiene los dos componentes. Un componente de imaginar una situación futura mucho mejor, no solo para ti, sino para tus clientes, tu gente, tus proveedores, etcétera. Y luego un aspecto de miedo, de angustia en los momentos en los que estás viendo pues que no tienes para pagar la nómina Sí. o el colegio del niño, ¿no? Y Pero eso en entonces, todos, o sea, bueno, no no en sé. uno Yo concreto. cuando empezaba a emprender, recuerdo con mucha nostalgia, qué lindo, la mística de estar creando algo nuevo, de ser amigos. Pero es cierto lo que decís. Tardamos 2 años en tener algún cliente relevante. Claro. Y no sé, en mi caso, elimino muchas veces mentalmente los momentos negativos. Como que no me los acuerdo tanto. Me Sí. lo acuerdo como qué lindo que estaba ese momento. No, hombre, yo creo que el ser humano tiene una facultad muy desarrollada para escoger, recordar los momentos buenos. Pero, vamos, desde luego los he tenido de todos los colores. O sea, Puede ser como el de Mundial, ¿no? todos. O sea, ahora que ganó Argentina, todo el mundo replica las mejores jugadas de Argentina con nostalgia y musiquita y qué buen equipo.
y yo creo que si hubiéramos perdido la final, hoy en día los videos serían que se vaya el director técnico, se replicarían todos los errores como en la cancha, que hubo un montón. Y hoy en Seguramente. día esos no existen, esos videos. ¿No? Nadie va a hacer un video de los errores que tuvo el equipo en No, en el Mundial. pero fíjate que yo, no sé, yo creo que los errores es una buena oportunidad para aprender. Y no solo errores, las dificultades. Vamos, yo recuerdo etapas bueno, yo creo que todos los que hemos montado empresas hemos tenido momentos de angustia, ¿no? ¿Hubo uno Y en estas etapas que dijiste, mejor me dedico a otra cosa? ¿Mejor me voy a trabajar a BBVA y punto? no, ese aspecto yo creo que no me ha pasado nunca. Lo que sí, o sea, no, o sea, yo creo que la dificultad está en saber cuándo el mercado te está diciendo esto no tiene sentido, ¿no? Y yo esa es la dificultad que veo. O sea, cuando arranco algo y claro, antes era hacer un estudio de mercado, ahora es ponerlo ahí un producto mínimo viable a ver qué pasa. Sí. Pero dice, oye, pues no me lo compran, pues será que no lo he vendido bien, ¿no? Y ahí empiezas en un bucle del que a veces no sé salir fácilmente, ¿no? O sea, para mí es un arte complicado saber cuándo, digamos, ya, mira, esto no tiene sentido, es una tontería y lo dejo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es donde está, digamos, una de las dificultades de emprender. O sea, si siempre saliera todo bien, pues está chupado y todo el mundo lo haría, ¿no? Pero de las cosas que arrancas, no sé, digo que a lo mejor 2/3 no salen bien, ¿no? Bueno, No sé pero... en tu caso, en el mío sí, desde luego. Y pasa que como elimino algunos recuerdos, lo siento más lineal, pero la verdad es que supongo que todos salieron mal, excepto el que me fue bien. Sí, depende cómo uno defina bien o mal. Porque también uno cuando Exacto, es sí. más Eso es freelancer, cierto. esas cosas, ¿qué es mal? Que es mal y que es bien, eso es verdad. Hombre, yo para mí mal es tener que liquidar una sociedad. Por ejemplo, eso para mí es mal. Eso es Y me ha definitivamente mal. pasado varias veces, con lo cual esa es una buena definición. Mal, eso seguro es mal. Sí, porque, no sé, muchas veces yo escuché en cursos de emprendimiento, es una frase muy interesante, que lo que dice es que el peligro de emprender no es perder, sino empatar. Porque Claro, te pones en una estar en mitad de meseta camino, en la sí, cual no logras crecer, pero totalmente de te da acuerdo. lástima dejarlo y Sí, pasan los años. claro. Sí, ese es un caso muy malo, muy malo. Ese posiblemente es el peor. O sea, dice, mira, pues estoy ahí más o menos voy aguantando, gano un poquito, pago las nóminas, pero no va ni para adelante ni para atrás. Claro, Sí. sí, eso, beta index creo que se llamaba, alguien lo definió el otro día, Ah, no sé sí. si escuchaste el término, que es de muchas situaciones de la vida, puede ser en una relación también, que es una paradoja en la cual uno está mal y la única manera de salir es estar peor. Y cuando uno está peor, está mejor. Es decir, Ya. estás en una relación que no es muy buena, pero no es muy mala, entonces no hay razones para terminarla, eh, y uno continúa, pero si empeorara esa relación, habría razones para terminarla y podría pasar a la siguiente, por ejemplo. Y eso en Sí, creo que emprendimientos tienes pasa razón. O sea, el parecido. emprendimiento es parecido, sí. O sea, tiene que ver, fíjate, yo miro ahora ya después de todos estos tortazos, miro dos cosas. Uno, si el mercado me está dando síntomas de que esto no interesa. Y muchas veces no es porque no haya interés, sino porque es pronto. O sea, el Claro, timing es muy importante. Y la otra es si todavía hay pasta, dinero, plata. sí, O sea, si aún hay gasolina para seguir, ¿no? Si una de las dos falla, pues hay que dar marcha atrás. Y la verdad es que, hombre, la pasta es muy fácil de ver. O sea, si sigues mirando hacia tu cuenta corriente o hacia los socios y te dicen ya no más, es fácil. La del mercado yo la veo más difícil. Porque yo he estado en muchas situaciones en las, vamos, estoy convencido de que si en lugar de lanzar en un momento, aquel momento, lanzamos 2 años o 3 años después, habría sido un exitazo. claro. Pero por eso, el timing creo que juega mucho. Bueno, entonces, te vas de AT&T, Y monto 3 o 4 cosas, es que supongo que o estando 5. en la creme de la creme, viendo lo último que se viene, salí súper entusiasmado sabiendo que hay demanda, porque la viste desde adentro. Sí. Deciste, esto AT&T lo compraría. Sí, sí, o sea, en aquel momento,
vamos, lo que vimos, porque no era yo solo, era efectivamente un mundo nuevo, ¿no? Era un mundo nuevo. Yo ya había visto uno nuevo, que era el de los ordenadores personales, que yo creo que fue la primera ola. Y Internet fue esta segunda, digamos, momento de distorsión completa de todo, ¿no? Y yo recuerdo en aquella época debatir con mi mujer y ella decía, no, esto Internet, joder, estás todo el día hablando de esto, qué Sí. pesadez, ¿no? Pero es verdad, yo decía, joder, el comercio electrónico. Claro, estamos hablando del 97, 98, ¿no? Y el comercio electrónico es que la gente no quería poner su tarjeta de crédito en Internet, ¿sabes? O sea, no ponían su tarjeta. No, era mucho riesgo. Claro, era un riesgo enorme, la gente no se fiaba. Entonces, claro, hoy en día es justo lo contrario, es que casi la gente no va a las tiendas a comprar, va a probarse la ropa y luego las compra por ahí, Claro, pero en Internet, ¿no? la metáfora hoy quizás está en la dark web, ¿no? En donde de golpe entras a un sitio que es horrible a comprar algo, tenés que mandar una criptomoneda a alguien y confiar en que te va a hacer el envío. Sí, pero ahí, o sea, esa es la dark web, pero la otra es muy grande también. O sea, Claro, pero entonces, era todo dark web en esa época, porque te metías sí, era a un sitio efectivamente, sí es y le cierto, ponías sí. tu Mm. tarjeta y no sabías sus políticas de seguridad, si algún día te Sí, iba a llegar el así es, producto. era territorio comanche. O sea, empezaba a regularse, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando se salió la primera regulación de comercio electrónico que se llamaba venta fuera del establecimiento. Se Claro, llamaba reglamento de venta fuera del establecimiento, porque tú tenías el establecimiento, pero el tipo te lo compraba en Internet, con lo cual tenía derecho a hacerte devoluciones por más tiempo, etcétera, ¿no? Y dando menos explicaciones. Pero sí es cierto que era una época en la que había, digamos, mucha incertidumbre, ¿no? Y también hubo un momento de euforia muy grande, ¿no? Si recuerdas cuando lo que llamábamos la burbuja de Internet, ¿no? De pues, año 99, 2000 por ahí, en la que yo, por ejemplo, en aquella época, una de las cosas que habíamos montado, pues había terminado en Yastel, en un Yastel primigenio, que luego si tenemos tiempo hablamos de eso, y la verdad es que, joder, era raro porque Yastel, que era una empresa que en aquel momento se incluía dentro de Internet, valía más que Endesa, que es una compañía eléctrica española sí, clásica, ¿no? Entonces, en bolsa, cual era una paradoja tremenda y te da una idea del disparate de exuberancia en el que estábamos viviendo, ¿no? Y nos dimos el gran tortazo. claro. O sea, a partir del 2000 o 2001 empezó una debacle tremenda, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacías para tener 5 proyectos en simultáneo? Pues no haciéndolo mucho caso a 4 o a 3. No, bueno, sí, tiene No, sentido. es la verdad. O sea, de los 5 Eso es sobrevivió cierto. uno. Sí, efectivamente. Sí, sí, es así. Sí. Alguno más de ellos tuvo bastante relevancia, pero no terminó, al final no terminó bien. Claro. Mm. ¿Y el que sobrevivió era ese Yastel primigenio? Sí, sí, ese, claro, ese sobrevivió. ¿Cómo? Pero bueno, con altibajos, ¿eh? Porque, o sea, en el primer momento, digamos, era una fase muy complicada de un Yastel, digamos, en el que estábamos concibiendo lo que queríamos hacer, ¿no? Y buscando la pasta para hacerlo, que también fue bastante complicado. Y luego una época de hype brutal, ¿no? De eso desde el 98 al 2000, donde teníamos pasta, era relativamente fácil levantar más y, y gastábamos como salvajes. Me O imagino. sea, pero muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que terminamos contratando una persona que era director general de control de gestión. O sea, casi un poco contradictorio, ¿no? Pero, o Sí, sea, era una persona con muchísimo poder dentro de la empresa que los controlaba ustedes que nos mismos. controlaba porque estábamos totalmente descontrolados. Y no digo que hiciéramos tonterías, ¿eh? Pero sí es verdad que íbamos muy rápido y el tiempo era más valioso que el dinero. Claro. Y eso duró pues 2 años o 3.
Y ya en el 2001, buah, ya empezó ahí el lío. La acción nuestra había valido $137 y estaba en 7. Bueno, Para que te a hagas ver, una idea. pasaste hice 5 proyectos y le dedicaba un poco de tiempo cada uno a cotizar en bolsa. Bueno, sí, hemos dado un buen salto, es verdad, sí. ¿Qué pasó? O sea, Mira, debe Yastel ser una era... locura eso. Claro, Yastel fue otro de esos aprendizajes brutales, ¿no? O sea, yo recuerdo, preparamos una emisión de bonos de alto rendimiento, estos de high yield, ¿no? Bueno, para empezar tengo que decir que éramos unos cuantos socios originales, digamos, ¿no? En Claro, el pero equipo además original. Yastel, me imagino que es una startup que no puede empezar chica. No, tenía que empezar con muchísima pasta, igual que, sí, igual que otra que monté después. Pero sí, o sea, Yastel era muy exigente en capital. Pero había un equipo de primera fila, o sea, primero Martín Warsaski, que es un tío con una visión acojonante de la evolución de las cosas, una persona con una capacidad de leer a la sociedad que es vamos, impresionante. Bueno, lo tuvimos en una charla hace poco en EO Argentina. Bien, pues... pero luego había, oye, pues gente muy buena de finanzas, gente muy buena de organización y la verdad es que yo creo que el equipo funcionó bien, ¿no? Y lo primero que hicimos fue, bueno, un plan de negocio, que ahí sí que ya empezamos haciendo un plan de negocio y tratamos de levantar pues una emisión de bonos de high yield, ¿no? Y esto ya era exigente, o sea, digamos que era necesario preparar un libro, ¿no? Un libro que explicaba pues nuestro plan de negocio, los principales, digamos, managers, en qué íbamos a utilizar la financiación, etcétera, ¿no? Y todo eso fue un trabajo pues de unos cuantos meses con asesores caros y que desembocó en el lanzamiento en julio, me parece que era del 98, y se cerró el mercado. O sea, cuando, veamos, que 3 días antes de hacer el closing, la bolsa se dio una piña y el mercado de high yield se cerró completamente. Y entonces nos quedamos ahí pues con medio cuerpo fuera, ¿no? Ahí, y hubo que reorganizar aquello y entonces... ¿Reorganizar qué era ya? ¿Despidos No, o qué? no, yo creo que ahí Martín, que era el principal financiador de todo esto, tuvo las narices de seguir apoyando el proyecto. Y no, lo que hicimos fue dar un giro y en lugar de buscar deuda, lo que buscamos fue inversores en capital, o sea, capital privado, private equity. Que en esa época no era tan común como ahora. No, entonces era bastante inusual, pero encontramos ahí 3 socios muy buenos que pusieron mucha pasta en base a algo que era... Claro, ahora lo miro y digo, joder, habrá gente que se ría, pero realmente era un plan de negocio, que es una spreadsheet, básicamente con un montón de slides, un equipo, que eso es verdad que el equipo era bueno, y por otro lado, una carta de un suministrador de equipos de telecomunicaciones que decía que nos daba un crédito de 60 millones de dólares, ¿no? Y con esas 3 cosas conseguimos levantar 70 y tantos millones de dólares a una valoración razonable, que no se quedaron con el 99% de la empresa. Y ahí es cuando arrancó ya el proyecto, ¿no? Y luego pues, fuimos haciendo nuestros pivotajes, ¿no? ¿Cómo se llama? Pivoting, ¿no? Porque, bueno, pues empezamos con una idea, después fuimos cambiándola un poco. También hay que reconocer o sea, que tú puedes tener tu idea, pero el mercado es quien va mandando. Claro. Y nosotros tuvimos que hacer bastantes ajustes, ¿no? Luego, unos meses más tarde, pues ya decidimos salir a bolsa. ¿Y cuál fue la idea que los logró hacer crecer, despegar? Pues realmente no era la que... O sea, la vocación del Yastel primigenio era lo que llamábamos E1 for You. O sea, era un E1 que eran 2 megas para cada uno for you, ¿no? Entonces, claro, ahora piensas 2 megas
Y en Digi estamos dando 10 gigas, ¿no? Claro, sí. Pero 2 megas de conexión 2 megas en tu de casa. conexión a tu casa, en realidad estábamos pensando en la empresa. Pero entonces la gente tenía lo que se llamaba RDSI, que eran 64K. O sea, Sí. que era un salto cuántico, ¿no? Y era fibra. Entonces, bueno. Y efectivamente, pues era una propuesta, digamos, de más hacia empresas que hacia consumidores y de un ancho de banda grande. En realidad, el arranque de Yastel ocurrió a través del mercado de consumo, con voz, no con datos. Y luego lanzamos Internet también para residenciales, que se llamaba Just Free, que era un servicio gratuito de Internet, ¿no? Y ¿Gratuito? sí, en aquella época Internet era un módem. Era Es que tú dial-up. no lo has visto. Claro, dial-up, Sí, era sí, dial-up. sí. Sonaba pi, 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 y entonces se conectaba, ¿no? Entonces, claro, eso era una llamada de teléfono que tenías que pagar. La llamada la pagabas. Claro, Pero Internet nosotros lo dábamos gratis, solamente cobrábamos la llamada. sí. Y esto lo habían inventado en el Reino Unido, pues lo copiamos aquí, la verdad. O sea, lo interpretamos, si quieres. Sí. Y fue muy bien. O sea, tanto la voz, digamos, de hablar por teléfono como Internet Dial-Up, pues fueron dos servicios que funcionaron muy, muy bien. Bueno, hablábamos recién de importar modelos de negocio a España. Me da el pie perfecto, José Manuel, para hablar de Vox Continental, que es el sponsor del capítulo del día de hoy. Si tenés una empresa, importás o exportás mercadería desde o hacia España y desde o hacia cualquier continente, Vox Continental te puede ayudar. Tiene más de 40 años de experiencia, tiene presencia en más de 100 países, provee precios competitivos y una asistencia súper personalizada. Así que bueno, súper recomendado Vox Continental. Muchas gracias por sponsorear el primer capítulo de EO. Bueno, volviendo un poco a la conversación, Yastel. Yastel. Sí, no, aquello pues fue, como te decía, ¿no? Una experiencia formidable. Después de todo aquello, pues salimos a bolsa. Y ahí hubo todo tipo de anécdotas también. ¿No es La insoportable? salida a bolsa, ¿eh? ¿No es insoportable tener una pantalla que marca tu precio en Sí, tiempo real? sí, te voy a decir lo que es insoportable desde mi experiencia es que, o sea, que cada trimestre, ahora está cambiando, pero cada trimestre hay una conferencia con analistas y te preguntan cosas raras. Por ejemplo, en aquella época lo que nos preguntaban era cuántos kilómetros de fibra habíamos instalado. ¿Cuál es una pregunta que es un proxy, ¿no? O sea, no es más que intentar averiguar cuántos clientes vas a tener después Sí, para saber cuánto vas a facturar. Pero claro, era la pregunta más tonta del mundo, porque, o sea, ¿cuántos kilómetros de fibra? Pues muchos. ¿Y dónde? A eso no me lo preguntas. O sea, una playa, ¿no? sí, En España hay muchas playas, paseos marítimos, ahí abres eso con mucha facilidad, pones 2 kilómetros de fibra, pero no hay un solo cliente porque lo que hay es bares. sí. Entonces ningún bar de esos necesitaba en aquella época. O sea, quiero decir que vives condicionado no ya solo por el precio de la acción, que es un poco lo que estabas diciendo, que por supuesto, cuando tú tienes ahí, digamos, un número con un montón de ceros a la derecha, que es tu participación, pues, joder, cuando se mueve la acción, pues sufres, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista de negocio, es que la gestión se orienta más a la conferencia trimestral con los analistas que a lo que los clientes necesitan. ¿Y eso sentiste, o sea, cómo manejaron ese balance? No, mal, muy mal. Es fatal. No, o sea, al final era un momento de euforia y nosotros estábamos justo en la cresta de la ola, entonces era fácil, ¿no? O sea, lo malo vino después, cuando las acciones empezaron no solo las nuestras, o sea, las de todo el mundo, empezaron a bajar brutalmente y ahí sí que lo pasamos muy mal. O sea, ahí tuvimos que despedir pues, en esa fase a 400 personas. Claro. Y eso es muy duro. Cuando has estado contratando, creando equipo con mucha ilusión, un proyecto común, y dices, mira, el proyecto común ya no es común, tú no estás en él, ¿no? Esto es jodido. Y ahora quizás, bueno, en realidad siempre, ¿no? Pero ahora específicamente estamos también en una época en la que la tecnología vuelve a estar en crisis, las acciones bajan, hay muchos despidos.
obviamente, quizás son No es lo otros mismo, ¿eh? volúmenes Sí. y la historia es distinta. Todo pasa. Sí, todo pasa. Además, yo creo que va por oleadas. Yo creo que la humanidad, digamos, vamos a empujones, no es una línea recta. Y a veces damos marcha atrás para dar marcha adelante, más adelante, ¿no? Sí, es curioso. Yo creo que a partir de aquel momento, bueno, pues hubo un valle muy fuerte, yo creo que además muy justificado, pero después volvió otra vez a haber funcionamiento, o sea, volvió a haber dinero para montar cosas nuevas, ilusión, ganas de entrar en este tipo de proyectos, porque hubo una época que la gente quería trabajar en IBM, ¿no? Sí. Pero sí, sí, o sea, yo creo que son ciclos, ¿no? Son ciclos. Eh, claro, en esos ciclos lo loco es que cuando te toca uno malo, quizás, o uno bueno, pero dura 2 o 3 años, que en términos de empresa o de la vida no parece tanto, parece que va a ser para siempre. Digo, porque los Sí, diarios en esos momentos es, no sé, sí, internet no no, existe yo creo más, que no es lo que era. esto hay que pensar que, o sea, que el sol sale y se pone, ¿no? O sea, que Sí, cada día además, y más vale que siga haciendo esto. Y sí, son ciclos de 4, 5, 6 años, quizá, como mucho. el tema es que cuando estás en el primero o el segundo año, no sabes que estás en un ciclo y no sabes cuánto va a durar. Eso es Es verdad. esperar que remonte y pasa otro año más y no remontó y pasa otro, uno nunca De todas sabe. maneras, fíjate, a ver, viendo que efectivamente, o sea, ahora estamos, digamos, en la parte que está entrando hacia el seno, ¿no? Hacia el valle, digamos, del ciclo. Yo estoy viendo unas oportunidades tremendas, ¿eh? O sea, yo veo unas oportunidades. Bueno, antes de las oportunidades, tenemos que hablar sí o sí de Digi. Bueno, hablemos de Digi si quieres. Vale. Experiencia Yastel, Yastel, ¿cómo efectivamente, yo de transicionas allí a...? salí de Yastel en aquella época, pues en el 2003, que estaba hecho unos zorros, ya, digamos, hicimos un ERE, redujimos los gastos a lo bestia. Y la empresa, pues realmente lo que estábamos es buscando un comprador. Y la mayor parte del equipo salimos. Entre el 2002 y el 2003 salimos todos. Claro, Y lo compró otro empresario y después pues lo llevó hasta el IBEX y luego lo vendió. O sea que fue una historia nuevamente de éxito, ¿no? Pero ya sin nosotros. Yo en concreto, en aquel momento estaba tocado, o sea, estaba jodido. Y a pesar de que había montado otra cosa de medios de pago, una cosa bastante interesante, podemos hablar otro día. Y entonces me fui a una que era una empresa que estaba agrupando 6 o 7 empresas de cable, ¿no? De comunicaciones. Me fui a Barcelona, estuve allí 3 años como director de marketing de aquello. Lancé la marca a una, fue muy divertido, invertimos muchísima pasta, claro, pero pero no era lo mío. ahí ya de nuevo eras emprendedor súper exitoso. Bueno, sí, esto era más era un trabajo por cuenta ajena y no me satisfacía. Es decir, a ver, sí, es un trabajo, lo hacía, pero no me llenaba, ¿no? Y entonces esta empresa, a una, la compró otra empresa que se llama Ono y yo salí. Ayudé un poquito en la fusión y me salí. Y en aquel momento, estaba en una situación de, bueno, y ahora quiero montar otra cosa, pero no sé qué, ¿no? Y estuve un periodo ahí de mirar y de observar y de investigar. Y, y un amigo claro, en aquella época en España había habido también una crisis inmobiliaria bastante fuerte. Y, o sea, se veía venir que había habido una época muy buena, pero estaba empeorando. Y este hombre empezó a viajar a Rumanía a mirar oportunidades inmobiliarias allí, ¿no? Y entre las cosas que movía, porque allí, pues claro, empiezas a mover contactos, le surgió la oportunidad de tener una entrevista con el ministro de Telecomunicaciones de aquel país, ¿no? De Rumanía. Y el tipo no sabe ni de telecomunicaciones ni de Rumanía, entonces me llama y yo por lo menos sé de telecomunicaciones, no sé de Claro. Rumanía. Y me dice, oye, ¿quieres venirte? Pues venga. Entonces me fui para allá, estuvimos con el ministro este.
toda una experiencia, claro, ir a ver a un tío así, pues muy relevante, de un país que no conoces en absoluto. Le conté 3 cosas que se me ocurría que le podían interesar, no le interesó ninguna de las 3, pero sí que me di cuenta de que, joder, de que estaba produciéndose una migración de personas con muy buena formación desde Rumanía hacia España, en una época en la que Rumanía era parte de la Comunidad Económica Europea, pero no de pleno derecho, con lo cual aquella gente que venía para España venía muy en precario. Teóricamente, legalmente no podían trabajar. Claro. Entonces, eran como ciudadanos de segunda, ¿no? Y yo eso lo noté y en base a todo aquello se me ocurrió pues una oportunidad para montar un operador disfrazado de rumano en España, para rumanos. Porque esta gente pues no hablaba bien el idioma español, ellos piensan que se vestían de otra forma, se movían de otra manera, y como que les daba corte llamar por teléfono al call center de una operadora, entrar en un banco, todo esto como que, o sea, no se necesitaban algo sentían, más informal. necesitaban algo que se pareciera más, digamos, donde no se sintieran un ciudadano diferente, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió montar un operador, como te digo, de móvil, pero como si fuera rumano, aunque era en España, pero como si fuera rumano. Y de hecho, un salto tecnológico que dimos fue poner un número español y un número rumano en la misma SIM. O sea, tú metías la SIM y había un número español y un número rumano que se identificaba uno u otro en función de dónde estabas y que era el mismo saldo, el mismo buzón de voz, el mismo call center, todo lo mismo, pero tenías 2 números, ¿no? Claro, pero hoy eso no es muy común tampoco. No, porque entonces lo que había era, el roaming era muy caro. Claro. Entonces esta gente que estaba todo el tiempo llamando internacional, que era muy caro, y moviéndose a Rumanía, que era roaming muy caro, pues estos 2 problemas yo se los resolvía. Claro, pero hoy, No, yo cuando hoy voy a no. Argentina tengo que poner mi SIM de Argentina, cuando estoy acá tengo que poner mi SIM de acá. Bueno, pues eso mismo lo que podría hacer es montar una SIM española-argentina. Es tu oportunidad, es ahora. No, pero si estoy, claro, lo hemos analizado en muchos países. Estuvimos mirando, vamos, en Colombia, en Argentina mismo, en Chile, lo hemos mirado con Marruecos, con los polacos en el Reino Unido. O sea, es decir, sí, por supuesto. Pero fíjate que el mensaje que estábamos dando, aparte de esta ventaja económica y de operativa, de experiencia de cliente, era también una bandera rumana. O sea, era una gente que venía buscando una vida mejor, una sociedad más abierta, más moderna que la que tenían en Rumanía, y se encontraban aquí con una bandera rumana. Esto era la gracia. Y yo creo que esto es lo que nos dio el éxito. Claro, me imagino si fueras un español mudándote a Rumanía, también te sentirías muy de visitante. Hombre, y a mí me ha pasado. Yo he ido docenas de veces a Rumanía y oye, cuando ves una bandera española, joder. Entras a un local a pedir una SIM card, te piden todos papeles, estás indocumentado. Claro. Todo está en rumano para vos, entonces... Exacto, pues eso mismo y al revés. Y lo que pasó, pues eso, el tema, o sea, yo empecé con esto en el 2006 y estuve 2 años buscando el dinero para montarlo. O sea, hice mi plan de negocio, un estudio de mercado, etcétera. Y ya prácticamente tiré la toalla. A finales del 7 ya se había acabado la pasta. O sea, un poco eso, ¿no? Dice, joder, el mercado creo que está, pero no tengo la pasta. Sí. Entonces es momento de tirar la toalla y me fui a Rumanía a despedirme de los contactos que había hecho. Y el último contacto del que me despedía, pues era una empresa de telecomunicaciones rumana que solamente hacía fijo, no tenía nada móvil y que además todo era pospago, no prepago. Pero oye, me dijeron, oye, ¿cuándo te vas? Y tal. Pues les dije, mira, ya no lo voy a tirar esto para adelante. Y me hicieron quedarme hasta el día siguiente, estuvimos debatiendo y bueno, pues hasta hoy. O sea, llegamos a un acuerdo por el cual ellos compraron un trozo mayoritario en la empresa y arrancamos. Esto ya era a mediados del 8 y lanzamos a finales del 8, prácticamente en enero del 9. Claro. Y ya fue, bueno, pues una historia de ciertos
pivotajes y flexibilidad en términos de el canal, de cómo traducimos el mensaje, el montaje de todo esto, pero claro, ya con un socio industrial que tiene muchas de las piezas complejas de construir, pues ya ellos las aportan a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la parte del call center, todo el software que hay que utilizar para gestionar el negocio y el diseño de la red. Entonces, todo eso, pues ellos lo aportaron. Y, o sea, mi experiencia es extraordinaria, con un socio buenísimo, que es difícil de conseguir un buen socio. Un socio industrial que por una parte pues tiene una forma de hacer distinta de la que yo tenía en mi cabeza, pero que llegamos a muchos acuerdos y yo creo que la relación funcionó muy bien, ¿no? Ellos enviaron para acá una persona muy joven, muy inteligente, un tío que venía de finanzas y que entre los dos montamos esto, ¿no? Claro. Y la verdad es que es una historia de súper éxito, Claro, de la cual yo me siento muy orgulloso, pero creo que ha habido un equipo muy bueno también ahí. Si salteamos al día de hoy, Digi es mucho más que un servicio sí, o sea, para rumanos en España. Estuvimos como 6 años o 5 años, 6 años tratando básicamente a rumanos y también gente de otras nacionalidades que venían a España. Y en un momento dado, claro, teníamos ya el 60% de mercado, 60 y pico, ya no podíamos conseguir mucho más. Entonces decidimos dar un salto, digamos, a un operador más estándar para usuarios, clientes españoles, ¿no? Claro. Y entonces ha habido como dos giros, un giro hacia españoles móvil y otro giro que hemos dado hace menos tiempo hacia servicios fijos también, ¿no? De fibra. O sea, están en todo. Ahora mismo somos un operador, digamos, como los demás. Sí. O sea, como Telefónica, Orange, Vodafone, o ese tipo de operador. Estamos construyendo nuestra propia red también, al ritmo que podemos, ¿no? Pero, claro. o sea, somos una empresa inversora ahora mismo. ¿Y en penetración cómo están hoy? Bueno, yo creo que tenemos pues del orden de 4 millones y pico de clientes, ¿no? Que ya es una cuota bastante relevante en España. Con la fusión de MásMóvil con Orange, seguramente pues vamos a ser el cuarto operador. Claro. Estarán, o sea, Telefónica, Orange, Vodafone y detrás nosotros. ¿Y eso es lo que hoy ocupa tu día? No, eso no ocupa mucho de mi día. Eso ocupó todo mi día y la noche. Pero bueno, yo hace unos años ya vendí mi participación. Hay un equipo súper potente ahí que lo está llevando muy bien. Y yo sigo relacionado, aparte de emocionalmente, como es lógico, pues a través del consejo de administración. Y de vez en cuando, pues oye, hablo con gente y debatimos acerca de hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Pero no, mi día ya no lo ocupo en eso. Claro. No, es una historia súper interesante, pero además son proyectos que de golpe entras, los haces crecer muchísimo y saltás a la siguiente aventura y saltás a la siguiente. Y esta vez no es por una quiebra o por un ERE, sino por, no sé, ¿qué es lo que te lleva? Pues mira, la verdad es que todo lo bueno que tiene tener un socio industrial, pues es cierto, pero tiene también algunos inconvenientes, ¿no? O sea, cuando tienes un socio industrial grande, además estos estaban también en un periodo de crecimiento, tanto en Rumanía como en Hungría, que tenían una gran presencia, pues era una máquina de drenar cash. Claro. O sea, todo el cash que generábamos necesitaban emplearlo en inversiones en Hungría y en Rumanía, ¿no? Y ellos tenían el control de la compañía. Entonces, bueno, yo creo que en la relación con los socios, y yo he tenido socios con los que me he llevado extraordinariamente bien y algunos con los que me he llevado muy mal también, pues está en medio de ese rango, ¿no? Y en este caso nos llevábamos muy bien en casi todo, excepto en que ellos no querían dar dividendos. Sí. Con lo cual, pues yo tenía un paquete de acciones relevante. ¿Pero cotizan? No cotiza. En aquella época no cotizaba. Tenía un buen sueldo, un sueldo estupendo, pero no había dividendos. Sí. O sea, yo en un punto comprendí que teníamos, digamos, una discrepancia en cuanto a
a nuestro objetivo, ¿no? Y por otro lado, también que mi papel, digamos, como empresario individual estaba llegando a su fin, porque una empresa, o sea, ahora mismo hay 5 o 6 mil empleados. O sea, quiero decir Un que, montón. claro, o sea, llega un punto en el que dice, mira, yo mi papel ya lo hice. Entonces, yo mi papel ya lo hice. Por otro lado, la intención que tiene mi socio es bastante diferente de la que tengo yo, con lo cual, pues decidimos, bueno, ellos compraron el 100%, ¿no? Ahora son dueños de todo ellos. Y en el medio de todo esto, escribiste un libro, hiciste un podcast. Sí, no, el podcast no mucho, pero sí que escribí 2 libros, de hecho. Sí, bueno, unas ideas que, claro, a mí me van surgiendo siempre, ¿no? De innovar, innovar, innovar. Y entonces llega un punto en que, si has oído hablar de los océanos azules, ¿no? Que es como una innovación Sí, muy fuerte que provoca que tus competidores sean irrelevantes, ¿no? O sea, es la definición. Entonces, claro, dice, joder, y hay muchos tratados o mucho trabajo acerca de cómo, una vez que has encontrado uno de estos, cómo desarrollarlo. Pero no encontraba nada que explicase cómo encontrar un océano azul. claro. Entonces, y es lo que a mí se me ocurre más continuamente, ¿no? Entonces, escribí un libro que es una metodología para encontrar un océano azul. Bueno, o sea, es como, dice, joder, que ¿Es ese? no es este. Ah, ok, encima Este uno es más otro. todavía. Este es una novela que además te he traído un ejemplar. No sé si se ve ahí. Sí, supongo que sí. Sí, sí, se ve, se ve. Y esta es una novela porque El mundo de Telos Chronopoulos, Chronopoulos. sí. Es un thriller, o sea, es una novela entretenida, eh, pero donde además dejo una serie de ideas acerca de cómo pienso que podría evolucionar la sociedad. Ciencia ficción, Es digamos. ciencia ficción, pero realmente la mayor parte de lo que ocurre en el tiempo actual. O sea, ocurre en 5 o 6 días Claro. del año 21. Pero sí que hay una especie de visión utópica de hacia dónde podría dirigirse la sociedad. O sea, yo veo una serie de problemas hoy en la sociedad. O sea, por ejemplo, pues creo que los políticos tienen demasiada presencia en nuestras vidas, ¿no? Y que no están al servicio de la gente, sino que están posiblemente al servicio de ellos como individuos. Veo que los impuestos están maltratados. Veo que, pues no sé, que las empresas, digamos, hay accionistas que entran y salen 7 veces al día. O sea, ahora soy accionista, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿no? O sea, veo ciertas cosas que quería explicar a la gente, que, oye, que puedo estar totalmente equivocado, pero tenía la voluntad, la vocación de explicarlo. Pero claro, escribirlo en un podcast o ponerlo en una post de LinkedIn, pues era un coñazo. Entonces dije, bueno, mira, voy a escribir una novela, Claro. a ver si consigo que sea entretenida, y mientras te la estás leyendo te estoy soltando las pildoritas estas, ¿no? Es que yo soy un fanático de la ciencia ficción. Sí, Y muchas veces lo que escuchás, y justo vino un amigo que se llama Michel Nieva, que justo acaba de escribir un libro de ciencia ficción y estuvo acá presentándolo. em, y lo que dicen en general es que no es ficción. Hay como mucho debate con el nombre mismo. Es ciencia directamente, porque está bien que la historia es ficticia, pero sirve para mostrar una visión de futuro en base a sí. hoy. Sirve para analizar el presente. No el futuro, no es Harry Potter, es otra cosa. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, vamos, bueno, algunas de las novelas, digamos, son más ficción en el sentido que describe aspectos tecnológicos, ¿no? Em, pero Sí, yo pero creo son que verosímiles a claro, futuro. son verosímiles, pero son tecnológicas. Lo que creo es que hay las que más repercusión o más impacto tienen en la sociedad son las que tú estás describiendo, que están explicando fórmulas de organización social o de relación entre las personas o de cómo ponerse de acuerdo para hacer algo en el futuro, pero que realmente lo que está es hablando del presente, ¿no? Y supongo que si escribiste este libro, también tuviste algunas influencias o novelas para recomendar al que está escuchando, que digas, estas me marcaron, estas me gustan, No, yo creo que, te a ver, mandaste. en la parte de esta de ciencia ficción creo que he leído mucho, pero he leído muchas también de, de entretenimiento puro, o sea, thrillers de estos
de novelas negras y tal, y esto, la verdad es que para mí es más un esparcimiento, ¿no? Claro. Pero es difícil no encontrar cosas en una novela, sobre todo si es buena, ¿no? ¿Y cuál Y recomendás? yo la mía, pero no, hay muchos escritores de ahora. Yo qué sé, pues Lorenzo Silva, por ejemplo, pues a mí me encanta, me lo paso fenomenal con él. Pero yo qué sé, Eduardo Mendoza, pues me río muchísimo. Y no, yo creo que hay muchísima literatura interesante. Muy loco, igual escribir un libro es un trabajo. Eh, ¿O te salió muy natural? No, este me salió yo creo bastante rápido. El otro me costó más. El otro estuve 3 años trabajando en él y a ratos, ¿no? Pero este, además, como teníamos la pandemia encima, esto lo escribí a principios del 21. Sí, Y bueno, sí, salió muy rápido, ¿eh? En un par de meses ya increíble. estaba todo el núcleo escrito, sí. A mí lo que me pasa es que cuando pienso en escribir un libro, que lo pensé un montón de veces, el problema es la primera página. Ah, Siento bueno, que el claro, problema es... quizá lo que tienes que hacer es empezar por otro sitio Sí, y luego escribir. Yo le he dado vuelta a ciertos capítulos, te sí, digo por si te sirve. mirá, Eh, no escribí las primeras páginas, las primeras. claro. Además, dicen que las 5 o 6 primeras páginas condicionan al lector. Y yo creo que es mejor, vamos, tampoco tengo mucha experiencia, pero creo que es mejor escribirlas a mitad o hacia el final de lo que estás escribiendo. ¿Y recomendás la experiencia? ¿Cómo fue publicar el Sí. libro? Bueno, esto es una autopublicación, ¿no? O sea, no quise hablar con ninguna editorial. Tampoco es una inversión enorme económicamente la que hay que hacer. Y a cambio, pues tienes el control completo de lo que quieres hacer con el asunto, ¿no? Es un esfuerzo, yo creo, más de, pues eso, intelectual y de tiempo que económico. Pero a mí me ha encantado la experiencia. Claro. Y de hecho, es que a la gente le está gustando, con lo cual pues estoy doblemente contento, ¿no? Primero satisfecho porque he terminado algo que no es tan fácil, pero luego es que, oye, a la gente le divierte, con lo cual pues me encanta. Bueno, y la pregunta del millón, que ya hicimos varios amagues. ¿En qué andás ahora? ¿Qué pensás para el Mm. futuro? Ya dijiste varias veces que ves un montón de oportunidades por todos Sí, lados. veo muchísimas. Veo muchísimas. O sea, por un lado, lo que no quiero tampoco es dispersarme, ¿no? Y entonces, o sea, veo oportunidades y ahora estoy siguiendo un camino un poco diferente de unirme con gente joven que tiene ganas de empujar, ¿no? Y digamos que yo aporto una serie de cosas, pero esa gestión del día a día la lleva otro, ¿no? Y entonces estoy metido, por ejemplo, en el mundo de la náutica de recreo, donde estamos montando ahí un buen tinglado muy interesante. Y el CEO, pues es un hombre inteligente, con mucha energía y bastante más joven que yo. Y luego, bueno, pues lo que veo, aparte de esto, estoy metido en algunas otras cosas, pero veo como varias tecnologías tan disruptivas como fue Internet en su momento. Y creo que todos deberíamos estar mirándolo. O sea, y no son IoT, porque IoT es automatizar cosas, o Big Data, pues es más de lo mismo, más computación. Pero claro, las experiencias inmersivas es algo completamente nuevo que creo que puede cambiar muchísimas cosas, ¿no? Incluso el concepto que nosotros los humanos tenemos acerca de nuestro propio cuerpo, ¿no? Mm. O sea, ¿yo para qué necesito un cuerpo si puedo estar viviendo en el metaverso tal, ¿no? Ahora no está de moda el metaverso, pero estoy convencido de que esto, digamos, es una tecnología habilitadora, digamos, la realidad virtual. ¿Vos crees que eso ya está? Yo estoy haciendo cosas en eso. O sea Claro, que pero para el masivo, digo, no, porque, no, no ya sé, en el llegará, pero 96 claro, Internet ya estaba, pero no no, estaba para el masivo. en el 90, es la misma situación. O sea, yo creo que es el momento de mirar. Es el momento de mirar eso, de mirar inteligencia artificial, claramente. O sea, hace ya tiempo que estoy con esto, pero ahora con el chat GPT, pues es que empieza a ser masivo ya, ¿no? Yo creo que todavía nos faltan varias evoluciones de eso. Y luego la otra tecnología habilitadora es blockchain, que lo que hace es, digamos,
permitir estructuras humanas no basadas en un punto central y digamos, más organizaciones distribuidas, ¿no? Que además, desde un punto de vista, quizá si quieres intelectual, pero social, creo que a lo que nos lleva es a un liderazgo colectivo que sustituya o por lo menos complemente en gran medida el liderazgo individual que nos ha llevado hasta donde estamos al ser humano en los últimos 20.000 años. Yo cuando muchas veces escucho esas cosas o veo y vengo siguiendo el tema también porque soy digital, em, para mí es muy difícil cuando se pone de moda un tema entender dónde está la realidad, dónde está el humo. Por ejemplo, ahora que cripto bajó, me parece mucho mejor momento para entrar, que no para comprar Bitcoin, digo, para emprender, que cuando estaba el humo, cuando estaba el caos de las valuaciones infinitas, como hay una frase de Warren Buffett que dice que recién cuando baja la marea se nota quién estaba nadando desnudo. Efectivamente. Y entonces con inteligencia, bueno, ahora bajó cripto, subió inteligencia artificial. Nosotros lanzamos una ICO. O sea, yo creo que en España se han lanzado 5 o 6. Pues nosotros lanzamos una. ¿Y cómo le fue? Muy mal. Porque tuvimos como una semana estupenda, o sea, súper prometedora, y de repente vino lo de FTX y no es que bajara, es que se paró completamente, o sea, Claro. 100%. Pero fíjate, o sea, yo creo que todo el concepto blockchain, digamos, es mucho más amplio que, que puramente NFTs o criptodivisas, o como quieras llamar, ¿no? O sea, creo que hay un concepto de DAO, de Distributed Autonomous Organization, que permite, digamos, las estructuras sociales, humanas, empresas, digamos, asociaciones, todo tipo de relación entre personas que sean, digamos, más equitativas entre los miembros, ¿no? O sea, que no hace falta que haya un jefe, no hace falta que haya un director, no hace falta que haya un punto central de control, ¿no? Vos, Y habiendo esto, sido jefe, habiendo sido director, habiendo tenido puntos de control, ¿lo crees posible? vamos, no es que lo crea posible, creo que en la humanidad estamos en un proceso de evolución desde este liderazgo individual, que nos ha funcionado muy bien, a un liderazgo colectivo. Y de hecho, o sea, no sé cuánto va a tardar, pero es que estoy muy convencido. De hecho, lo último que estoy pensando en relación a la inteligencia artificial y el chat GPT y todo este fenómeno es que ese conocimiento que ahora mismo está en la cabeza de las personas, en el momento en que empiece a estar en una máquina, va a estar muy desdibujado de quién es el conocimiento. O sea, quiero decir que ese conocimiento puede llegar a un punto en el que no sea privado, sino que sea colectivo. No sé si me estoy explicando. Claro, entiendo la noción general, me resulta difícil. A ver, yo soy de la generación que vivió todo el auge de la piratería. Cultura libre para todos, películas para todos, y obviamente con eso, afuera los medios de comunicación, como Internet nos habilita por fin que todo sea democrático, y vi la expansión de todo ese movimiento y también la contracción, y que 4 o 5 empresas muy grandes concentren de nuevo el poder de expresión de Internet, concentren de nuevo obviamente las licencias discográficas que terminan las discográficas originales siendo casi las dueñas de las plataformas muchas veces. Y cuando veo estas cosas, hay un dicho en Argentina, no sé si se usa acá, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Claro, Como sí, que sí. veo, no, esta Entiendo el tecnología por punto. fin nos va a permitir habilitar esto y cambiar y descentralizar. Y me pregunto si no es una condición humana en el fondo y Yo la creo que tecnología. yo creo que la condición humana, digamos, del el gen egoísta, ¿no? De que tus genes, digamos, permanezcan en el tiempo, es fuerte, pero creo que esta tecnología o estas tecnologías, porque no es solo una, creo que nos llevan hacia este otro sitio. Lo veo claro, ¿eh? O sea, yo, si quieres, no sé si has investigado un poco acerca de DAOs, Sí. todo lo que es DeFi. O sea, yo creo que ahí, digamos, con deficiencias todavía, pero es una puerta abierta hacia una organización completamente diferente y están funcionando muy bien. La dimensión económica de las DeFi, de las DAOs ahora mismo ya es gigantesca, ¿eh? Son decenas de billion, o sea, decenas de miles de millones de dólares, ¿eh? O sea, no... Mira vos. ¿Pero de empresas grandes o más o menos?
Es que no son empresas, son DAOs estructuras no grandes. empresariales. Claro, sí, o sea, hay de todo, las hay súper pequeñas, pero las hay gigantescas, ¿eh? O sea, echa un vistazo porque de verdad que merece la pena. Yo creo que es un buen esquema. O sea, creo que es un esquema que independiza el ego digamos, del eco, digamos, de lo que es colectivo, porque está aislando la identidad en muchos casos. Tú estás hablando con alguien pero no sabes quién es. No sabes si es grande, pequeño, si es mayor, es joven, si es rico, es pobre, si es iletrado o ha estudiado 10 carreras, ¿no? Y yo creo que eso enriquece y facilita, digamos, este efecto de eco en lugar de reemplazando al efecto ego, que no es algo que va a ocurrir en 10 años, ¿eh? Vamos, también te lo digo, no creo que ocurra en 10 años, pero sí creo que es una macro tendencia que cada vez vamos a ver más. Entonces, veo que aburrido no estás. Tenés una cantidad de No, proyectos aburrido no. y después de armar todos los que armaste, seguís todavía pensando mil distintos. La verdad está buenísimo. Siento que te despertás fácil en términos de... O no, sos esa persona que se levantan de la cama. Sí, sí, con muchísima energía, vamos. Eh, Haces mil cosas. Estás en mil proyectos. Y además estás en EO. ¿Por qué le dedicas tiempo a la organización? ¿Por qué te metiste en esto? Eh, Bueno, primero porque cuando empecé con EO tenía más tiempo. Eh, pero, pero sobre todo porque, o sea, yo siempre me he sentido, digamos, solo o con dificultades para compartir lo que estaba sintiendo en cada momento siendo empresario, siendo emprendedor. Y entonces descubrí EO y joder, una organización con tanta gente que digamos que todos estamos pasando por las mismas fases, ¿no? Pues me pareció que era interesante, me acerqué a la organización y bueno, pues me dijeron, oye, pues vente. Y la verdad es que lo que yo estaba buscando era un sitio donde poder compartir. O sea, donde, digamos, cosas que no le cuento a mi mujer porque se acojona. Cosas que no le cuento, pues yo que sé, a mis socios porque Hay conflicto de intereses, en definitiva. posiblemente. Cosas que no comparto con empleados, también por las mismas razones, pues aquí me siento muy libre de hablar. Y además me entienden bien, porque si lo cuento con un amigo mío, posiblemente va a decir, oye, es que no sé qué me estás hablando, Claro. porque yo trabajo en el BBV. Entonces sí, ahí lo que he encontrado es un grupo de personas que me entienden muy bien, con quienes puedo hablar dentro de un contexto de mucha confianza y un sitio donde, porque a mí me molesta mucho que me den consejos, fíjate, o sea, y creo que nos pasa a muchos emprendedores. Y aquí pues me encuentro un sitio donde no me dan consejos, sino que compartimos entre todos, ¿no? Entonces me satisface mucho, me resuelve, digamos, este capítulo diario o en este caso casi mensual, pero que tenía dificultades, ¿no? Y luego lo que también me he encontrado pues es fuera del foro propiamente pues gente con un espíritu brutal, con mucha energía y con la que es muy fácil entenderme, ¿no? O sea, tanto dentro del capítulo nuestro de Madrid como cuando he ido a temas internacionales, es que es una chispa casi inmediata, ¿no? Claro. Y eso, por un lado, es energía y por el otro lado, digamos, como una satisfacción de no estar solo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que los empresarios o los emprendedores nos tratan como bichos raros en el resto de la sociedad. Y aquí todos somos bichos raros, con lo cual es más fácil. Sí, es medio raro. Todo lo que contás me pasaba mucho con mis amigos. Quizás que les contaba los problemas que tenía y Qué su raro, respuesta ¿no? es, esto no son problemas. Bueno, tenés problemas. Necesitaba gente para compartir porque es muy distinto. No tenés horarios. No, bueno, es distinto. A veces es bueno eso, a veces es malo. ¿Y hay así alguna anécdota, si querés, para ir cerrando de tu pasada por EO que digas, me ayudó en este momento o esta charla me pareció increíble? Mira, yo por ejemplo, o sea, vamos, que recuerdo muchísimas cosas, porque ya en estos años y hubo una época en la que le dedicaba bastante tiempo, pero yo creo que la experiencia que más, digamos, me ha
me ha chocado ha sido una experiencia internacional en San Francisco, que vino Singularity University a darnos una charla, un par de días o 3, y aquello fue maravilloso. O sea, 500 o 600 personas, todos fundadores de empresas, unos tíos en el escenario con una capacidad brutal y, bueno, vamos, es una experiencia única. Sí. Qué bueno. Y yo creo que, joder, en el capítulo nuestro debería la gente aprovechar más ese aspecto internacional. Es caro, es una inversión en tiempo y en dinero, pero vamos, de sobra tienes una retribución. Sí, lo que se ve siempre ahí es que cuanto más le das, más recibís también. Así es. Pero bueno, te agradezco muchísimo esta enorme charla. Pasamos por todos los aspectos de tu vida, de pasado, presente, futuro. Divagamos un poco en otros aspectos también. ¿Te divertiste? Sí, a mí me pareció genial. Además te agradezco que hayas dirigido así muy bien la conversación. No, bueno, somos todos principiantes. Me he sentido muy cómodo y bueno, lo que espero es que, oye, que a la gente pues le parezca interesante lo que hemos hablado o le sirva para algo. Bueno, muchas gracias entonces, José Manuel. Probablemente si están viendo esto, nos veremos en el próximo episodio. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Chao. Chao.